Antes de que el poder del dinero se extendiera como una sombra sobre Roma, la ciudad no era más que un conjunto de colinas y sueños compartidos. Los primeros romanos valoraban la palabra más que el oro, la lealtad más que las monedas. ¿Cómo fue posible, entonces, que un pueblo tan disciplinado y austero terminara devorándose a sí mismo por riqueza? La respuesta no está en un solo acto, sino en una cadena de decisiones, cada una más ambiciosa que la anterior. Al principio, las conquistas no eran por codicia, sino por supervivencia. Cada guerra librada parecía necesaria, cada victoria un paso hacia la seguridad. Pero cuando las legiones comenzaron a regresar cargadas de tesoros, esclavos y tierras, algo cambió. Roma descubrió el placer del exceso. ¿Era posible mantener la virtud cuando las arcas rebosaban? La primera grieta no fue visible, pero estaba ahí. Los campesinos libres, que habían sostenido la República con su trabajo, empezaron a perder sus tierras. Los grandes generales, enriquecidos por las guerras, compraban enormes extensiones y las llenaban de esclavos. ¿Qué podía hacer un ciudadano común contra la fuerza del oro? Poco a poco, la clase media rural desapareció, y con ella, el alma moral de Roma. El Senado, antaño un símbolo de sabiduría, se convirtió en un mercado de favores. Los votos se compraban, las leyes se torcían, las alianzas se sellaban con promesas de riqueza. ¿Dónde quedó la idea de servir a la República? En el eco de los discursos vacíos y las monedas tintineando en los bolsillos de los poderosos. Mientras tanto, el pueblo comenzó a cambiar también. Sin trabajo, muchos se trasladaron a la ciudad buscando pan y oportunidades. Roma creció, pero su corazón se volvió dependiente del espectáculo. Pan y circo, decían los gobernantes, como si la diversión bastara para apagar el hambre. ¿No era ese el principio del fin, cuando un pueblo deja de pensar y solo exige ser entretenido? El dinero no solo corrompió a los políticos, sino también a los valores. La humildad se volvió sinónimo de debilidad, la ambición de virtud. Los jóvenes ya no aspiraban a servir al Estado, sino a enriquecerse. Los templos se llenaron de ofrendas costosas, los banquetes de manjares exóticos. Roma parecía brillar más que nunca, pero ese brillo era el reflejo del fuego que lentamente comenzaba a consumirla. Los generales, convertidos en celebridades, empezaron a ver al Senado como un obstáculo. Cuando Cayo Mario pagó a sus soldados con promesas de botín, cambió para siempre la lealtad del ejército. Ya no servían a la República, sino a quien les pagara. ¿Qué podía hacer un sistema político cuando su fuerza militar respondía al dinero y no a la ley? Las guerras civiles fueron inevitables. Cada líder, más rico y ambicioso que el anterior, intentó comprar el poder absoluto. Sila, César, Pompeyo, todos entendieron que el oro abría más puertas que la virtud. Pero en esa lucha por el control, Roma comenzó a perder aquello que la había hecho grande: su equilibrio, su sentido del deber, su comunidad. Cuando Julio César cruzó el Rubicón, no solo desobedeció una orden, cruzó también una frontera moral. Llevaba consigo legiones compradas con recompensas y esperanzas de gloria. Roma, que había rechazado siempre la tiranía, abrió sus puertas a un dictador porque prometía estabilidad y pan. ¿Era eso libertad o una ilusión comprada con monedas? Tras su muerte, el ciclo no se detuvo. Los herederos de su ambición, como Octavio y Marco Antonio, continuaron la danza del poder y del oro. Las guerras, los sobornos y los festines se volvieron rutina. El pueblo aplaudía, exhausto, mientras la ciudad se llenaba de mármol y de miseria. El imperio nació, pero no como una victoria, sino como un compromiso. Roma había cambiado tanto que ya no se reconocía a sí misma. Los emperadores usaron el dinero como herramienta de control, regalando trigo, espectáculos y construcciones grandiosas para comprar la lealtad de la multitud. ¿Qué diferencia hay entre la generosidad y el soborno cuando ambos buscan silencio? Y así, durante siglos,
El oro siguió corriendo por las venas de Roma como una droga. En cada conquista, en cada monumento, en cada traición, el dinero fue el verdadero emperador. Los hombres cambiaban, pero la codicia permanecía. Los ricos construyeron palacios adornados con mosaicos y mármoles traídos de tierras lejanas, mientras los pobres se hacinaban en edificios inseguros. Los esclavos, que alguna vez habían sido símbolo de triunfo, se convirtieron en un recordatorio constante de la desigualdad. ¿Cómo podía sostenerse una civilización sobre los hombros de tantos oprimidos? Las monedas, con el rostro del emperador, eran más que dinero, eran propaganda. Cada vez que un ciudadano las sostenía, recordaba quién tenía el poder. Pero el oro no alimenta la justicia ni cura la corrupción. A medida que el tiempo pasaba, las arcas del Estado comenzaron a vaciarse. Las guerras eran cada vez más costosas, los tributos más pesados. Roma gastaba más de lo que producía, pero nadie quería admitirlo. Entonces surgió una pregunta que pocos se atrevieron a pronunciar. ¿Podía el dinero, que había construido el imperio, ser también su ruina? El comercio se estancó, las monedas se devaluaron, los impuestos asfixiaron a los ciudadanos. El ejército, acostumbrado a la riqueza, perdió disciplina. Los invasores aprovecharon la debilidad. Pero lo que realmente destruyó a Roma no fueron los bárbaros, sino la avaricia que había corroído su espíritu desde dentro. El oro, que alguna vez fue símbolo de triunfo, terminó siendo su condena. Roma cayó, pero no por falta de poder, sino por exceso de deseo. Y quizás, en el fondo, esa sea la lección más inquietante de todas, que cuando una sociedad pone precio a todo, termina perdiendo aquello que el dinero no puede comprar. ¿Podría suceder algo similar hoy? ¿Seremos capaces de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde? Roma no lo hizo, y su silencio, grabado en las ruinas, aún parece advertirnos que el brillo del oro siempre ciega antes de destruir. Pero incluso después de su caída, el eco del dinero siguió resonando entre las piedras rotas del foro. Los nuevos invasores no solo se llevaron los tesoros visibles, también heredaron una idea, que el poder y la riqueza son inseparables. Roma había demostrado que las monedas podían mover ejércitos, cambiar leyes y moldear el destino de pueblos enteros. ¿No fue acaso esa la semilla que germinó en los imperios posteriores? El dinero había reemplazado la virtud como medida del valor humano. Durante los últimos siglos del imperio, el respeto ya no se ganaba por el honor, sino por la ostentación. Los banquetes de los senadores se convirtieron en competiciones absurdas. Quien ofrecía más manjares era más admirado. Se servían aves exóticas traídas desde los confines del mundo, se vertía vino en copas de cristal traídas desde Egipto, y se gastaban fortunas solo para demostrar poder. Pero ¿qué sentido tenía tanto lujo cuando fuera de esos muros el pueblo sufría hambre? Mientras unos se ahogaban en la abundancia, otros luchaban por sobrevivir. Los campesinos, ahora convertidos en siervos de los grandes terratenientes, trabajaban de sol a sol sin esperanza de libertad. Los esclavos, que eran más numerosos que los ciudadanos libres, empezaron a rebelarse. ¿Podía mantenerse un imperio que se sostenía sobre la injusticia? Roma respondió con sangre, no con soluciones. Las rebeliones fueron aplastadas, pero cada una dejaba una cicatriz más profunda en la conciencia colectiva. Los emperadores intentaron compensar el descontento con espectáculos cada vez más grandiosos. En el Coliseo, miles de personas se reunían para ver morir a otros miles. Las luchas de gladiadores se convirtieron en el opio del pueblo. Allí, en medio de los gritos y la sangre, Roma intentaba olvidar su decadencia. Pero el olvido tiene un precio, y cada aplauso resonaba como una moneda más cayendo en el pozo sin fondo de la corrupción moral. Hubo quienes lo advirtieron. Filósofos, senadores honestos, incluso algunos militares intentaron recuperar el antiguo espíritu de la República, pero sus voces fueron silenciadas por la indiferencia y el miedo. ¿Qué puede hacer la verdad cuando el oro compra hasta el silencio?
La censura se volvió sutil. Quien criticaba al poder perdía su posición, sus bienes o su vida. La libertad se había vendido, y lo más trágico era que pocos lo notaban. Con el tiempo, el valor del dinero mismo se distorsionó. Para financiar guerras interminables, los emperadores comenzaron a mezclar metales baratos en las monedas. El oro y la plata fueron sustituidos poco a poco por cobre, pero el precio de las cosas seguía subiendo. El pueblo empezó a darse cuenta de que sus ahorros valían cada vez menos. Las quejas aumentaron, los comercios cerraron, las rutas se volvieron inseguras. ¿Cómo podía sostenerse un imperio cuando su moneda ya no inspiraba confianza? Las ciudades se llenaron de mendigos, los campos quedaron vacíos. Las legiones, antes orgullo de Roma, empezaron a vender su fuerza al mejor postor. Algunos generales se convirtieron en mercenarios del propio Estado, exigiendo oro a cambio de lealtad. Cuando el dinero se acababa, se rebelaban. Roma, que alguna vez había dominado el mundo, ya no controlaba ni a sus propios soldados. Los bárbaros que llegaban desde el norte no eran tan poderosos como se cree. Lo que encontraron fue un cuerpo enfermo, un gigante que se sostenía sobre pies de barro. Entraron sin apenas resistencia, atraídos no solo por las riquezas, sino también por el mito. Porque incluso destruida, Roma seguía siendo un símbolo. Y esa es quizás la ironía más amarga. El dinero que había prometido eternidad terminó comprando la caída. Sin embargo, hay algo fascinante en su final. A pesar de la corrupción, de la avaricia y de los errores, Roma dejó una huella imborrable. Sus leyes, sus caminos, su idioma, su arquitectura, todo perduró más allá de su derrumbe. ¿Cómo es posible que una civilización destruida por el dinero aún inspire a tantas otras? Tal vez porque en su historia se esconden tanto las advertencias como los sueños de la humanidad. El dinero no es por sí mismo el enemigo. Fue la obsesión lo que destruyó a Roma. La creencia de que la felicidad podía medirse en riquezas, que la grandeza se compraba y que el poder era eterno. Ninguna de esas ideas era cierta, pero todos quisieron creerlas. Y cuando una mentira se repite el tiempo suficiente, se vuelve costumbre. En los últimos años del imperio, los ciudadanos ya no recordaban cómo era vivir sin miedo al precio. Todo tenía un costo: la comida, la seguridad, el afecto, incluso la fe. Los templos comenzaron a vender indulgencias, las ofrendas se transformaron en tarifas, y los dioses, antaño venerados por devoción, se convirtieron en símbolos de estatus. ¿Puede sobrevivir una fe cuando su base es el comercio? Los historiadores posteriores se preguntaron en qué momento exacto Roma perdió su esencia. Algunos dicen que fue cuando los senadores empezaron a comprar sus cargos. Otros, cuando los generales se creyeron más importantes que las leyes. Pero quizá la verdad sea más sencilla y más dolorosa. Roma se perdió el día que dejó de valorar lo invisible, el honor, la justicia, la lealtad, y los reemplazó por algo que brillaba más, pero pesaba menos. Los siglos pasaron, y las ruinas de Roma se convirtieron en un recordatorio constante. Cada piedra caída, cada estatua rota, parecía susurrar una advertencia. El dinero puede construir imperios, pero también puede vaciarlos desde dentro. Y aunque muchos han tratado de aprender de su ejemplo, la historia parece repetirse una y otra vez. Hoy, cuando las ciudades modernas se llenan de luces y promesas, cuando el consumo se confunde con la felicidad, ¿no estamos recorriendo el mismo camino? ¿No estamos, tal vez, escuchando el mismo eco que una vez resonó en el Coliseo? Roma no cayó de un día para otro. Se fue desmoronando lentamente, mientras sus habitantes miraban hacia otro lado. La pregunta final no es cómo cayó Roma, sino por qué seguimos repitiendo su historia. ¿Podremos evitarlo esta vez? ¿O, como ellos, seguiremos creyendo que el dinero puede comprar todo, incluso la eternidad? Y mientras las monedas siguen cayendo en los bolsillos del poder, tal vez Roma no esté tan lejos como creemos. Tal vez nunca se fue.
Tal vez simplemente cambió de nombre. El tiempo avanzó, pero las lecciones de Roma quedaron atrapadas entre el polvo y el silencio. Las generaciones siguientes contemplaron las ruinas sin comprender del todo lo que significaban. Veían columnas majestuosas, anfiteatros colosales y calzadas interminables, pero no escuchaban el murmullo de advertencia que dormía entre esas piedras. Roma no cayó por los bárbaros, ni por las espadas. Cayó cuando el dinero se volvió más importante que el deber. ¿Cómo pudo un pueblo tan disciplinado olvidar aquello que lo había hecho invencible? En sus inicios, Roma era una sociedad basada en la virtud del esfuerzo. Los ciudadanos creían que el trabajo y la moderación eran el camino hacia la grandeza. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa mentalidad fue reemplazada por otra mucho más peligrosa, la del privilegio. Quien tenía oro no necesitaba demostrar mérito, porque el oro, en Roma, se convirtió en la nueva forma de ciudadanía. ¿De qué servía la ley si podía comprarse? Esa mentalidad se extendió como un veneno. Los jueces aceptaban sobornos, los gobernadores se enriquecían con los impuestos, los templos se decoraban con joyas que ocultaban un vacío espiritual. El dinero era la medida de todo, incluso del amor. Los matrimonios ya no se celebraban por afecto ni por respeto, sino por conveniencia. Los padres negociaban con sus hijos como si fueran contratos, y en medio de ese comercio de emociones, Roma perdió algo que no podía recuperar: la confianza. La corrupción no solo afectó a las instituciones, también a los corazones. Los soldados, antes símbolo de disciplina, comenzaron también a exigir más paga. Los artistas solo trabajaban para los ricos. Los filósofos eran contratados para justificar las injusticias del poder. Todo tenía un precio. ¿Qué sucede con una civilización cuando el talento se vende al mejor postor? Pierde su alma, porque la creatividad deja de nacer del espíritu y comienza a servir al interés. A medida que la desigualdad crecía, también lo hacía la rabia. Los barrios pobres de Roma se llenaron de descontento, pero los ricos preferían no mirar. Sus villas en las colinas estaban adornadas con fuentes y mosaicos, alejadas del ruido del pueblo. Sin embargo, el silencio de la miseria siempre encuentra una forma de romperse. Hubo saqueos, incendios, revueltas. Las calles ardieron más de una vez. ¿No era ese fuego una advertencia? Pero los poderosos, confiados en sus tesoros, pensaban que todo podía comprarse: la paz, la obediencia, incluso la historia. Cuando el emperador Adriano ordenó construir murallas, no lo hizo solo para proteger las fronteras del imperio. Lo hizo también para proteger su miedo. Roma ya no era una comunidad, era una fortaleza. Cada piedra colocada era una confesión. El poder necesitaba defenderse de aquellos a quienes había oprimido. Y mientras más grande se hacía el muro, más pequeña se volvía el alma de Roma. La economía, que una vez había sido el orgullo del imperio, comenzó a colapsar. Los metales preciosos escaseaban, los impuestos aumentaban sin control, y los pequeños comerciantes cerraban sus puertas. Las rutas marítimas eran asaltadas, los campos abandonados. El oro seguía existiendo, sí, pero concentrado en unas pocas manos. El pueblo común sobrevivía con migajas. ¿Cómo podía llamarse imperio a un sistema donde millones vivían sin esperanza? El dinero, que en otro tiempo representó la prosperidad, se transformó en un instrumento de esclavitud. Los deudores eran encarcelados, las familias separadas, las tierras confiscadas. Los senadores más ricos compraban los bienes de los pobres a precios ridículos, y con ello aumentaban su poder. No existía justicia, solo jerarquía. Roma ya no era una república de ciudadanos, sino una corporación de intereses. Pero incluso entre la decadencia, hubo quienes se atrevieron a soñar con un cambio. Filósofos estoicos predicaban la moderación y el retorno a la virtud. Algunos intentaron recordar al pueblo que el valor no está en el oro, sino en el carácter. Sin embargo,
Sus palabras eran ahogadas por el ruido de los banquetes y las monedas. ¿De qué sirve la sabiduría cuando nadie quiere escucharla? El colapso no llegó como un golpe repentino, sino como una larga fiebre. Cada emperador intentó curarla con nuevas monedas, nuevos impuestos o nuevas guerras, pero Roma ya no tenía energía para sostener su propio peso. Las provincias comenzaron a rebelarse, los ejércitos desertaron, los enemigos aprovecharon el caos. Aún así, muchos romanos siguieron creyendo que todo volvería a la normalidad. Tal era el poder del dinero, hacer creer que nada está perdido mientras aún brilla el oro. Y llegó el momento en que ni siquiera ese brillo bastó. El oro perdió su valor porque ya nadie confiaba en él. Los mercados se vaciaron, las rutas se cortaron, las ciudades quedaron abandonadas. Los ricos, desesperados, intentaron huir con sus tesoros, pero los tesoros no podían comprar un imperio que ya no existía. Cuando los bárbaros entraron en Roma, no encontraron la grandeza que habían imaginado. Encontraron hambre, desesperación y silencio. Los palacios estaban vacíos, los templos saqueados, las plazas llenas de polvo. Roma, la ciudad eterna, yacía derrotada por su propia avaricia. El oro seguía allí, pero ya no importaba. Nadie podía comerlo, nadie podía amarlo. Era solo metal, frío y sin propósito. Y sin embargo, su historia no terminó ahí. De las cenizas surgió una pregunta que todavía flota en el aire. ¿Puede una civilización ser rica y justa al mismo tiempo? Roma intentó ambas cosas, pero eligió mal. Eligió la riqueza sin justicia, el poder sin virtud, y al hacerlo, firmó su sentencia. Hoy, cuando hablamos de Roma, pensamos en ruinas majestuosas, en gladiadores y emperadores, en conquistas y legiones. Pero detrás de esa grandeza hubo también miedo, corrupción y vacío. Las piedras del Coliseo no solo cuentan una historia de gloria, sino de advertencia. Porque al final, el dinero no destruye por sí mismo. Destruye cuando lo dejamos gobernar sobre nuestras decisiones. Destruye cuando olvidamos que su valor depende de la confianza, y la confianza solo existe donde hay justicia. Roma perdió esa confianza, y con ella perdió el mundo. Y quizá, si escuchamos con atención, todavía se oye su voz entre las ruinas, susurrando una última lección. Las civilizaciones no mueren cuando se quedan sin oro, sino cuando se quedan sin alma. ¿Y nosotros? ¿Cuánto falta para que el brillo de nuestro propio oro nos impida ver la oscuridad que crece debajo? ¿Será que, al igual que Roma, caminamos hacia la ruina creyendo que caminamos hacia el progreso? Tal vez el verdadero peligro no está en el dinero, sino en olvidar que somos nosotros quienes deberíamos controlarlo, y no al revés. Los siglos posteriores no olvidaron a Roma, pero tampoco comprendieron del todo su advertencia. Reyes, banqueros, comerciantes y políticos estudiaron su ascenso y su caída, convencidos de que podrían repetir su gloria sin repetir sus errores. Pero la historia, astuta y silenciosa, se encarga siempre de demostrar que el ser humano tropieza en los mismos escalones que promete evitar. Roma fue el primero de muchos imperios que confundieron el poder con la riqueza, la estabilidad con el lujo y la felicidad con la acumulación. Durante los últimos años del imperio, una frase comenzó a repetirse entre los ciudadanos: todo tiene su precio. Era una forma de justificar cualquier acto. Si todo puede comprarse, entonces nada tiene valor. Los magistrados aceptaban sobornos abiertamente, los sacerdotes vendían bendiciones, los generales comerciaban con la seguridad del pueblo. Pero nadie lo veía como algo extraño. Era lo normal. La corrupción había dejado de ser un crimen para convertirse en un lenguaje. ¿Puede sobrevivir una sociedad donde la mentira se considera una herramienta legítima? La respuesta estaba escrita en cada rincón de la ciudad. Las fuentes ya no manaban agua limpia. Los mercados se llenaban de gritos y desesperación. Los ricos, en su burbuja dorada,
Creían que el mundo seguía bajo control, pero las grietas en las murallas no se reparaban con oro. El dinero podía comprar soldados, sí, pero no lealtad eterna. Podía construir templos, pero no fe. Podía pagar pan para calmar al pueblo, pero no esperanza. Los emperadores se sucedían unos a otros en una espiral de violencia. Cada nuevo gobernante prometía restaurar el orden, reducir los impuestos, devolver la dignidad a Roma. Pero detrás de cada discurso había la misma ambición: mantener el poder a cualquier costo. El tesoro del Estado se vaciaba en banquetes y sobornos. El ejército exigía más paga, el pueblo pedía más pan, los senadores pedían más privilegios. Roma se convirtió en una casa que se derrumbaba lentamente, mientras sus habitantes discutían quién debía sostener el techo. ¿En qué momento el dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en un amo? Tal vez el día en que la virtud dejó de ser rentable. Los hombres que una vez habían dado su vida por la República, ahora luchaban por ascensos. Los comerciantes, que antes abastecían al pueblo, se aliaban con el poder para monopolizar los precios. Incluso los filósofos comenzaron a vender su sabiduría a quien mejor pagara. La verdad ya no tenía valor si no generaba ganancias. El pueblo, por su parte, aprendió una lección cruel: que sin dinero no existes. Los pobres eran invisibles, salvo cuando eran útiles como espectáculo o como fuerza de trabajo. Los políticos los usaban para justificar leyes que nunca los beneficiaban. Los ricos los miraban con desprecio, pero también con miedo, porque sabían que el hambre no tiene paciencia. Y el hambre, en Roma, se estaba multiplicando. Los juegos en el Coliseo se volvieron más sangrientos. Cuanto peor era la situación económica, más violentos eran los espectáculos. Los gobernantes sabían que el sufrimiento del pueblo podía apagarse con distracción, pero la distracción solo adormece, no cura. Cada vez que la multitud aplaudía el derramamiento de sangre, Roma se hundía un poco más en su propia oscuridad. ¿Qué clase de sociedad celebra la muerte mientras muere por dentro? Mientras tanto, en las provincias, el sistema colapsaba. Los impuestos eran tan altos que muchos agricultores abandonaban sus tierras. Las rutas comerciales, que alguna vez habían conectado el mundo conocido, se llenaron de bandidos. Las ciudades costeras fueron atacadas una y otra vez. Pero en Roma, la élite seguía fingiendo que todo iba bien. Para ellos, los problemas del imperio eran solo rumores lejanos, hasta que el eco de la realidad golpeó sus propias puertas. El emperador Diocleciano intentó una reforma desesperada. Congeló los precios, reorganizó las provincias y decretó que nadie podía cambiar de oficio sin permiso del Estado. Quiso restaurar el orden, pero solo logró multiplicar el resentimiento, porque el problema no estaba en las leyes, sino en la mentalidad. Roma ya no creía en la justicia ni en el trabajo, creía en el beneficio inmediato. El dinero había destruido la confianza, y sin confianza no puede existir comunidad. Las alianzas se rompían, las familias se traicionaban, los amigos se espiaban. Los romanos dejaron de ver al otro como un ciudadano y empezaron a verlo como un competidor. La solidaridad desapareció, reemplazada por la sospecha. Cada uno cuidaba su pequeña porción de poder, aunque supiera que el conjunto se desmoronaba. Y mientras la ciudad se consumía, los pensadores comenzaron a preguntarse si Roma merecía sobrevivir. Algunos creían que era un castigo divino, otros lo veían como el precio inevitable de la grandeza. Pero tal vez no era castigo ni destino, sino simple consecuencia. Roma no cayó por traición, sino por exceso de fe en sí misma. Se creyó eterna, y esa fue su condena. Con el paso de los años, el imperio se partió en dos. Oriente y Occidente siguieron caminos distintos. En el este, la riqueza continuó concentrándose, pero el espíritu romano ya era una sombra. En el oeste, las invasiones fueron imparables. Los bárbaros no tuvieron que destruir Roma. Roma se había destruido sola. Cuando finalmente las legiones extranjeras cruzaron sus puertas, no encontraron resistencia, solo encontraron resignación.
Aquel día, las calles estaban silenciosas. Nadie defendió la ciudad. Nadie levantó la voz. Los templos ardían, los palacios eran saqueados, y aún así, algunos ciudadanos seguían negociando con los invasores, ofreciendo joyas a cambio de protección. El último gesto de Roma fue, una vez más, una transacción. Y en ese silencio final, una pregunta quedó suspendida en el aire, flotando sobre las ruinas y el humo. ¿Qué vale realmente una civilización que lo mide todo con oro, pero olvida medir su humanidad? Los siglos pasaron, los imperios se sucedieron, pero la pregunta nunca desapareció. Cada nueva potencia, desde los reinos medievales hasta las naciones modernas, miró hacia Roma como quien observa su propio reflejo. Y en ese reflejo siempre había algo inquietante, la misma ambición, la misma codicia, la misma confianza ciega en que el dinero puede comprar el futuro. Porque el dinero, al final, no tiene moral, solo tiene dirección, y si se lo deja gobernar, siempre conduce hacia el mismo destino, la pérdida de sentido. Roma no fue destruida por el oro, sino por lo que el oro hizo con su alma. Y esa es una historia que todavía no ha terminado de repetirse. ¿Podría el mundo moderno resistir una prueba semejante? ¿O también hemos permitido que el dinero reemplace a la virtud? La historia de Roma no terminó con su caída. Continúa cada vez que una sociedad confunde el lujo con el progreso, la apariencia con la verdad, la comodidad con la libertad. Roma murió 2 veces. Primero, cuando su corazón se rindió al oro, y después, cuando su memoria fue usada como modelo sin entender su advertencia. Pero mientras alguien recuerde su historia, mientras alguien escuche su eco, tal vez aún haya esperanza de no repetir su final. Y así, en el rumor del viento que atraviesa las ruinas, todavía puede oírse el mismo susurro. El dinero es poderoso, pero la codicia lo es más. Cuídense de confundir uno con otro, o el destino de Roma será también el suyo. A medida que el polvo del tiempo cubría los restos de Roma, los siglos empezaron a construir mitos en torno a su caída. Algunos decían que fue el destino, otros que los dioses la abandonaron. Pero en el fondo, lo que destruyó a Roma fue algo mucho más humano, la incapacidad de detener el deseo. El dinero, que había sido un medio para vivir, se transformó en el propósito de vivir. ¿Y qué sucede cuando el propósito se vacía de sentido? Sucede que los imperios se derrumban y las personas se olvidan de quiénes son. Las generaciones posteriores encontraron monedas enterradas en los campos, inscripciones desvanecidas en los templos, y se maravillaron con la belleza de los restos. Pero pocos se detuvieron a pensar en lo que esas monedas representaban. No eran solo piezas de metal, eran símbolos de un mundo que creyó que el valor podía fundirse, pesarse y guardarse. Roma puso su fe en el oro, y cuando el oro perdió su poder, todo lo demás se vino abajo. Durante siglos, el eco de su caída resonó en las cortes de reyes y en los palacios de los mercaderes. Se hablaba de Roma como advertencia y como inspiración. Unos querían evitar su destino, otros soñaban con repetir su poder. Pero casi nadie entendió el verdadero mensaje. ¿Cómo evitar repetir los errores de Roma si seguimos adorando al mismo Dios que la destruyó? El dinero tiene un poder sutil. No se impone con violencia, sino con seducción. Roma no fue conquistada de un día para otro. Fue seducida, lentamente, por su propio reflejo. El lujo se volvió una forma de identidad, la riqueza un signo de respeto y la pobreza una vergüenza. Nadie quería ser pobre, no por falta de comida, sino por falta de reconocimiento. En el fondo, el dinero no compraba cosas, compraba miradas. Los filósofos más lúcidos lo vieron venir. Séneca advirtió que el exceso era una forma de esclavitud. Cicerón, mucho antes, había dicho que la avaricia era más peligrosa que la guerra, pero sus palabras fueron olvidadas entre los ecos de los aplausos y los brindis. ¿Por qué escuchar a quien habla de límites cuando el mundo entero parece rendirse ante la abundancia?
Roma prefería el ruido de las monedas al silencio de la reflexión. Hubo un tiempo en que las calles de la ciudad estaban cubiertas de mármol, los jardines perfumados con flores traídas de África, y las fuentes rebosaban de agua fresca. Era la imagen perfecta de la grandeza, pero bajo esa superficie el miedo crecía. Miedo a perder, miedo a empobrecer, miedo a no ser recordado. Cada ciudadano vivía pendiente de conservar lo que tenía. La libertad, que había sido el motor de la República, se transformó en una prisión invisible. Y entonces surgió una nueva pregunta, tan inquietante como inevitable. ¿Acaso el dinero no destruye solo cuando se tiene demasiado, sino también cuando se teme perderlo? Porque el miedo es la otra cara de la codicia. Roma no solo deseó más, temió quedarse sin nada. Ese miedo la llevó a controlar, a dominar, a explotar, a tratar a los hombres como números, a las tierras como mercancías, a los dioses como excusas. Las guerras que siguieron fueron cada vez más costosas y menos justas. Ya no se luchaba por la gloria de Roma, sino por el botín que traería la victoria. Las legiones saqueaban templos, ciudades y pueblos enteros, convencidas de que el oro podía compensar cualquier pecado. Pero ese mismo oro regresaba a Roma y la infectaba más. Cada tesoro conquistado traía consigo un poco del caos del mundo exterior, y Roma lo absorbía sin digerirlo. Los templos se multiplicaron, pero también las supersticiones. Se compraban bendiciones, se vendían oráculos, se ofrecían sacrificios solo para atraer fortuna. La religión, que alguna vez fue consuelo, se volvió un negocio más. Los sacerdotes competían con los comerciantes, y los dioses, antes protectores, se transformaron en socios invisibles del poder. ¿Puede sobrevivir una fe cuando su altar se levanta sobre el oro? El pueblo, cansado y confundido, comenzó a buscar culpables. Acusaban a los extranjeros, a los gobernantes, a los dioses. Pero nadie miraba el verdadero culpable, el espejo. Roma no fue víctima de una invasión externa, sino de una conquista interna. Cada ciudadano, al elegir la comodidad sobre el deber, contribuyó a la caída. Cada senador que aceptó una moneda a cambio de su voto, cada comerciante que engañó a su cliente, cada general que vendió su lealtad, fue un ladrillo menos en el edificio de la República. Y así, cuando finalmente Roma cayó, no lo hizo como una muralla derribada, sino como una estatua que se agrieta lentamente desde el interior. Su esplendor se mantuvo visible hasta el último momento, pero el corazón ya estaba hueco. Siglos más tarde, los pensadores del Renacimiento la revivieron en libros, en pinturas, en sueños. Volvieron a hablar de su grandeza, de sus emperadores, de su cultura. Pero pocos se atrevieron a mirar su final con honestidad, porque aceptar que Roma fue destruida por su amor al dinero era aceptar que cualquier civilización puede correr la misma suerte. La historia es generosa con las advertencias, pero tacaña con la memoria. Los pueblos recuerdan las victorias, pero olvidan las causas de sus ruinas. Y mientras más rica se vuelve una sociedad, más frágil se hace su alma. El dinero promete seguridad, pero engendra dependencia. Promete libertad, pero crea cadenas invisibles. Promete poder, pero destruye la empatía. Roma lo aprendió tarde, y nosotros todavía lo estamos aprendiendo. Hoy, cuando miramos sus restos, no deberíamos ver solo piedras, deberíamos ver una advertencia viva. Porque Roma no desapareció del todo. Sigue existiendo cada vez que una nación sacrifica su ética por su economía. Cada vez que un líder prefiere comprar el silencio que escuchar la verdad. Cada vez que el dinero decide lo que antes decidía la conciencia. Y tal vez, si alguien se atreviera a escuchar, oiría un susurro antiguo entre los arcos rotos y las columnas caídas. No fue el enemigo quien nos destruyó, fuimos nosotros, vendiéndonos a nosotros mismos, moneda tras moneda. La verdadera tragedia de Roma no fue su caída, sino su olvido.
porque mientras sigamos creyendo que el dinero puede salvarnos, seguiremos construyendo imperios que nacen condenados, y aunque cambien los nombres, los mapas y las lenguas, el final será siempre el mismo. El momento en que el oro pesa más que la justicia, y el brillo de la riqueza oculta el vacío de la humanidad. Y entonces, quizá dentro de muchos siglos, otra civilización mirará a nuestras ruinas, y se preguntará con la misma tristeza con la que nosotros miramos las de Roma. ¿Cómo fue posible que un pueblo tan poderoso no entendiera que el dinero, cuando se convierte en Dios, exige siempre el sacrificio del alma? Pero incluso cuando todo parecía perdido, cuando las ruinas se apilaban sobre las ruinas y el polvo cubría los sueños de mármol, Roma seguía respirando. No en su forma física, sino en su idea. En la mente de los hombres, Roma se convirtió en símbolo, en mito, en advertencia. Sin embargo, la memoria también puede ser un arma de doble filo. Lo que debía servir como lección terminó sirviendo como tentación. Las civilizaciones futuras no solo quisieron recordar a Roma, quisieron ser Roma. El dinero, una vez más, encontró su camino. Pasaron los siglos y las monedas cambiaron de rostro, pero no de propósito. Reinos enteros se edificaron sobre la misma promesa que había consumido a la antigua Roma, la promesa del poder a través de la riqueza. En los palacios medievales, en los bancos de Florencia, en los mercados de Londres, el eco de Roma seguía vivo. ¿No era acaso el mismo deseo disfrazado con nuevas palabras? Prosperidad, progreso, desarrollo. Palabras hermosas que, si se pronuncian demasiado, terminan sonando igual que la codicia. El colapso romano enseñó al mundo que ninguna cantidad de dinero puede comprar la cohesión de una sociedad. Sin embargo, una y otra vez, los hombres volvieron a cometer el mismo error. Creyeron que el oro podía sustituir la virtud, que el bienestar económico bastaba para calmar el espíritu. Pero el espíritu no come monedas, ni se abriga con riquezas. Y así, lo que Roma vivió se repitió. Solo que con otros nombres, con otras lenguas y otras excusas. Roma cayó, pero su sombra siguió al mundo entero. Las ciudades modernas la imitaron sin saberlo. Los rascacielos se levantaron donde antes había templos, los mercados donde había foros, los bancos donde había senados. El brillo del mármol fue reemplazado por el del vidrio, pero el reflejo seguía siendo el mismo. El dinero, otra vez, dictaba las leyes invisibles de la existencia. Y surge una pregunta que parece inevitable. ¿Por qué el ser humano insiste en confundir el precio con el valor? Roma también creyó que podía comprar la inmortalidad construyendo monumentos, templos, caminos. Pero todos esos monumentos terminaron en ruinas. Lo que perdura no es lo que se compra, sino lo que se cree. Roma dejó de creer en sí misma el día que empezó a creer solo en su dinero. Cuando los historiadores posteriores leyeron los textos de los últimos siglos del imperio, descubrieron algo inquietante. Los escritos hablaban de abundancia, no de decadencia. Los ciudadanos aún presumían de grandeza, aunque ya no quedara nada grande en qué creer. Es como si Roma hubiera muerto sin darse cuenta. Su caída no fue un colapso repentino, sino una lenta amnesia colectiva. Dejó de recordar para qué había sido creada. ¿Podría ocurrirnos lo mismo a nosotros? La obsesión por el dinero tiene una cualidad peligrosa. Hace que todo parezca urgente, pero nada importante. En Roma, los días se llenaban de negocios, de contratos, de ganancias. Pero las conversaciones sobre justicia, virtud o comunidad desaparecieron. Nadie tenía tiempo para pensar en el alma cuando había tanto que ganar. Así, los romanos se convirtieron en expertos administradores de su propia decadencia. La riqueza aumentaba, pero el propósito se desvanecía. Los últimos emperadores creyeron que podían salvar el imperio con más dinero. Emitieron nuevas monedas, impusieron nuevos impuestos, ofrecieron recompensas por lealtad. Pero el oro había perdido su magia. El pueblo ya no confiaba. Los soldados ya no obedecían. Los dioses ya no escuchaban.
Roma había olvidado que la confianza, una vez rota, no se compra. Incluso los invasores que la conquistaron se sorprendieron de lo fácil que fue. No se enfrentaron a un pueblo orgulloso, sino a una sociedad cansada. Los romanos, en su mayoría, no pelearon por defender su ciudad. Estaban agotados, escépticos, desilusionados. ¿Qué sentido tenía morir por algo que ya no creían suyo? Esa fue la verdadera victoria del dinero. Convencerlos de que nada valía más que la vida propia, aunque la vida sin propósito ya no tuviera sentido. Las calles, una vez bulliciosas, se llenaron de silencio. Las estatuas se cubrieron de polvo, los templos se convirtieron en refugio de animales, los foros quedaron vacíos. Pero si uno hubiera caminado entre las ruinas poco después de la caída, habría sentido algo más que tristeza. Habría sentido un extraño sosiego. Roma, por fin, había dejado de fingir. El dinero la había elevado a lo más alto, y el dinero la había derribado. Y en ese derrumbe, en esa fragilidad expuesta, Roma se volvió humana otra vez. Ya no era un imperio, era una historia. Una historia que advertía, sin gritar, que la riqueza sin alma es solo una forma elegante de morir. Pero los hombres rara vez escuchan a los muertos. Los imperios que surgieron después repitieron los mismos patrones: acumular, expandirse, dominar. Algunos duraron siglos, otros apenas décadas. Todos terminaron igual. Cada vez que una civilización convierte la economía en religión, termina adorando su propia caída. Sin embargo, hay algo profundamente humano en ese ciclo. Roma no fue solo destruida por su codicia, también fue construida por su deseo de más. El mismo impulso que la condenó fue el que la hizo posible. El dinero, en sí, no fue el enemigo, sino la medida equivocada del éxito. Quizás el error de Roma fue olvidar que el oro solo tiene sentido cuando sirve a algo más grande que él. Si hoy caminamos por las ruinas del Foro, si tocamos las piedras del Coliseo, podemos sentir la paradoja más grande de todas. Roma sigue viva en la memoria del mundo, pero no por su riqueza, sino por su advertencia. Su voz no habla de poder, habla de límites, de lo que sucede cuando una civilización confunde su tesoro con su destino. Y aún hoy, cuando las luces de las grandes ciudades brillan como el oro romano, cuando los mercados dictan el ritmo del mundo y las fortunas se miden en pantallas, Roma sigue observándonos desde el pasado, callada, paciente, esperando ver si entenderemos lo que ella nunca comprendió. ¿Podremos romper el ciclo? ¿O también seremos recordados algún día como la nueva Roma, destruida no por enemigos externos, sino por el peso de su propio deseo? La respuesta, quizá, está en la misma pregunta que resonó entre las piedras hace siglos. ¿Cuánto vale realmente una civilización que ha olvidado el precio de su alma? Con el paso de los siglos, el recuerdo de Roma se convirtió en una especie de espejo donde cada generación se miraba para justificarse. Los reyes la citaban para legitimar su autoridad, los filósofos la estudiaban para advertir los peligros del poder, y los comerciantes la veneraban como ejemplo de prosperidad. Pero ninguno parecía comprender que Roma no era una historia sobre grandeza, sino sobre advertencia. Detrás de su brillo había una verdad incómoda. El dinero puede hacer crecer un imperio, pero no puede sostener su espíritu. La caída de Roma no fue un accidente ni un castigo divino. Fue la consecuencia de una elección repetida miles de veces. Cada ciudadano, cada senador, cada general tomó una pequeña decisión en favor de la comodidad, del lujo, del interés personal. Ninguno destruyó Roma por sí solo, pero todos contribuyeron a que se desmoronara. ¿No sucede lo mismo en nuestras sociedades modernas, donde nadie se siente culpable, pero todos participan del deterioro común? Los romanos comenzaron creyendo que el dinero era una herramienta de libertad. Con él compraban tiempo, seguridad, belleza. Pero poco a poco, esa herramienta se convirtió en un amo invisible.
Ya no se trabajaba para vivir, sino para poseer. Ya no se ahorraba para proteger, sino para competir. Y cuando todos compiten, nadie confía. Roma perdió su cohesión no porque faltara riqueza, sino porque sobraba desconfianza. El dinero tiene un poder curioso. Parece unirnos, pero en realidad nos separa. En los mercados del imperio se reunían miles de personas, pero cada una buscaba su propio beneficio. No había comunidad, solo intercambio. El pueblo romano se convirtió en una multitud solitaria, y cuando las multitudes dejan de sentirse parte de algo, los imperios caen, aunque todavía se mantengan en pie sus muros. Los últimos poetas del imperio escribían versos nostálgicos sobre un pasado idealizado. Había una sensación de pérdida que nadie sabía explicar del todo. Las calles seguían llenas, los templos abiertos, los soldados marchando, pero todo parecía vacío. Los símbolos aún estaban ahí, pero su significado se había evaporado. Roma era un cuerpo gigantesco sin alma. ¿Puede un pueblo seguir existiendo cuando ha olvidado por qué vive? El dinero también había alterado la relación del hombre con el tiempo. En la Roma temprana, los ciudadanos trabajaban pensando en las generaciones futuras. Plantaban olivos sabiendo que no disfrutarían de sus frutos. Pero en los últimos siglos, nadie pensaba en el mañana. Todo debía ser inmediato: la ganancia, el placer, la victoria. Esa obsesión por el presente fue su ruina. Un imperio que vive solo para hoy no puede imaginar el futuro, y cuando el futuro desaparece, también desaparece la esperanza. Las familias nobles, antaño símbolo de estabilidad, se convirtieron en centros de intriga. Los herederos dilapidaban fortunas en apuestas, las esposas competían en lujo, los banquetes se transformaban en espectáculos de exceso. Había casas donde el mármol cubría hasta los techos, donde los pavos eran bañados en vino y los invitados bebían hasta perder el sentido. La abundancia dejó de ser signo de prosperidad y se convirtió en una forma de delirio colectivo. El pueblo, que observaba desde abajo, no tardó en imitar lo que veía. Si los poderosos despreciaban la moderación, ¿por qué habrían los demás de ser distintos? Las virtudes que habían sostenido a Roma, la disciplina, la humildad, el sacrificio, fueron reemplazadas por la ostentación. Cada uno quería parecer rico, aunque no lo fuera. Se endeudaban, se arruinaban, y aún así seguían fingiendo. Roma entera se volvió una representación, un teatro inmenso donde todos actuaban la misma mentira, la de la eternidad comprada con oro. Pero nada dura para siempre, y menos las mentiras. Cuando el oro comenzó a escasear, el disfraz cayó, las deudas se multiplicaron, el comercio se paralizó, y la desesperación se apoderó de las calles. Entonces los romanos comprendieron que el dinero no había desaparecido, simplemente había perdido su poder, porque la confianza que lo sostenía se había roto. Sin confianza, ni el oro más puro tiene valor. En ese momento, las voces de los sabios que habían sido ignoradas durante décadas empezaron a resonar de nuevo. Algunos decían que el imperio debía regresar a sus raíces, que era necesario recuperar la virtud, la sobriedad, la unión. Pero ya era tarde. Un pueblo acostumbrado al lujo no puede vivir de nuevo en la austeridad. Roma había olvidado cómo ser pobre, y quien no sabe ser pobre no puede resistir la adversidad. Cuando los bárbaros cruzaron las fronteras, lo hicieron casi sin lucha. No encontraron un enemigo, sino un cadáver que aún respiraba. Los pocos soldados que quedaban no peleaban por Roma, sino por su salario. El oro de los invasores valía lo mismo que el de los emperadores. Roma ya no inspiraba lealtad, solo conveniencia. Así cayó la ciudad más poderosa del mundo, no por la fuerza de las espadas, sino por la debilidad de los corazones. Y sin embargo, el dinero siguió fluyendo. Aún después del saqueo, las monedas romanas continuaron circulando entre los pueblos conquistadores. Llevaban grabado el rostro de emperadores muertos, como un recordatorio irónico de que incluso en la derrota, el oro busca sobrevivir.
El dinero, indiferente a las ruinas, siguió moviéndose, encontrando nuevas manos, nuevas ambiciones, nuevos sueños. Roma había muerto, pero su moneda vivía. Los siglos la convirtieron en símbolo del lujo perdido, del poder absoluto, del exceso trágico. Y cada generación, fascinada por su historia, intentó repetirla. Construyeron imperios comerciales, colonias, bancos, ciudades brillantes, siempre con la misma promesa, que esta vez sería diferente, que esta vez el dinero no corrompería. Pero el dinero, paciente, espera, y cuando el deseo humano vuelve a crecer, regresa a reclamar su trono. Roma fue el primer espejo de la codicia humana, y sigue siendo el más claro. Nos muestra que la riqueza sin propósito termina devorándose a sí misma, que el poder sin límites destruye el alma, y que ninguna civilización está a salvo de su propio brillo. Hoy, cuando los números sustituyen a las monedas y las pantallas, reemplazan al oro, seguimos creyendo que somos distintos, pero la esencia es la misma. Seguimos buscando la eternidad en lo material, seguimos construyendo imperios digitales sobre la promesa de un beneficio. ¿Cuánto falta para que nuestro brillo también se apague? Quizá la historia de Roma no sea un recuerdo, sino un reflejo, no una advertencia del pasado, sino una descripción del presente. Porque aunque las ruinas cambien de forma, el corazón humano sigue siendo el mismo, capaz de crear maravillas y de destruirlas por un puñado de oro. Y cuando el futuro mire hacia nosotros, tal vez vea lo que nosotros vimos en Roma, una civilización brillante, poderosa, avanzada, pero hueca. Un mundo que tuvo todo, excepto la sabiduría para entender lo que realmente valía. Y entonces, una vez más, la historia volverá a empezar. Roma, en su esplendor, no comenzó siendo un imperio gobernado por lujos y excesos. Sus primeros habitantes contaban su riqueza en granos, ganado y herramientas de hierro. La vida era simple y cada intercambio estaba cargado de significado, no solo de valor monetario. Con el tiempo, el trueque comenzó a dejar paso a monedas de cobre y luego de plata. Pero, ¿por qué el metal empezó a tener tanto poder sobre los hombres? ¿Acaso valía más que la sangre derramada por defender la ciudad? Cada moneda llevaba consigo la promesa de poder, y a medida que más ciudadanos podían acumular riqueza, la dinámica social comenzó a cambiar lentamente. Lo que antes era una comunidad unida por necesidades compartidas, se transformó en un escenario donde la codicia empezaba a deslizarse entre los cimientos del foro. Los comerciantes, que en un principio solo buscaban intercambiar sus productos, empezaron a calcular ganancias y pérdidas con precisión matemática. El campesino que vendía trigo o vino comenzó a medir su éxito no por la cantidad de su cosecha, sino por la cantidad de monedas que obtenía a cambio. La pregunta que surgía entonces era, ¿hasta qué punto el deseo de acumular dinero podía cambiar el comportamiento humano? Roma, una ciudad que celebraba la virtud y la disciplina, se vio poco a poco atrapada en la búsqueda de riqueza. Las decisiones que antes se tomaban por justicia o honor, ahora se medían con la balanza del beneficio económico. En el Senado, los debates sobre leyes se mezclaban con negociaciones que favorecían a los ricos. Algunos senadores acumulaban tierras y esclavos con rapidez, mientras los más pobres comenzaban a depender del favor de aquellos que controlaban la economía. ¿Qué pasaría cuando la desigualdad alcanzara tal extremo que la ley misma se volviera un instrumento de los poderosos? La historia muestra que los disturbios sociales no tardaron en aparecer. Hombres y mujeres que antes tenían voz comenzaron a sentir que sus opiniones carecían de valor frente a las monedas de oro que dictaban la realidad. Cada hogar romano, aunque modesto, sentía los efectos de este cambio. Los comerciantes de mercado inflaban precios y los jornaleros se encontraban atrapados en trabajos que apenas les alcanzaban para subsistir. Incluso los banquetes, que antes eran un signo de hospitalidad, se convirtieron en demostraciones de riqueza ostentosa.
La pregunta que muchos se hacían en secreto era: ¿acaso el dinero realmente trae felicidad o solo aumenta la ambición y la envidia? Con el tiempo, los más ricos empezaron a vivir como si el mundo entero girara a su alrededor, mientras los pobres observaban con frustración cómo la brecha entre ambos se hacía imposible de cruzar. Los ejércitos también comenzaron a reflejar esta transformación. Los soldados, antes leales a la patria, comenzaron a luchar por promesas de pago más que por honor. La disciplina que había forjado victorias históricas empezó a desmoronarse. Se pagaban salarios atrasados y las legiones se rebelaban si no recibían su recompensa, demostrando que la dependencia del dinero podía reemplazar la lealtad. ¿Qué ocurriría si un día el tesoro se agotara y ya no hubiera monedas para sostener el ejército? Esa pregunta se convirtió en un presagio silencioso de las dificultades que se avecinaban. Incluso el comercio internacional se transformó. Los mercaderes, que antes buscaban intercambios de productos útiles, comenzaron a especular con precios y con la escasez. Roma importaba lujo desde tierras lejanas, mientras la población local sufría por necesidades básicas. La ciudad, que se veía poderosa y próspera, ocultaba una tensión que crecía silenciosa, como un volcán a punto de estallar. La pregunta que se hacía el ciudadano común era: ¿cómo es posible que la ciudad que construyó templos y acueductos ahora dependa de los caprichos de comerciantes y banqueros? Esta contradicción reflejaba la fragilidad de una sociedad atrapada entre el esplendor y la decadencia. La corrupción empezó a florecer en cada esquina. Funcionarios que administraban justicia eran sobornados, y leyes que debían proteger al pueblo servían para beneficiar a unos pocos. Cada moneda de más que entraba en manos de los poderosos significaba una decisión injusta más. Con el tiempo, la confianza en las instituciones disminuyó. Las familias comenzaron a resguardar sus riquezas en secreto, y la transparencia, que antes era un valor, se volvió un lujo imposible. ¿Acaso la ambición podía destruir la base de una civilización construida con siglos de esfuerzo? Roma empezaba a mostrar signos de que la respuesta era sí. Los banquetes del emperador y de los nobles contrastaban con la miseria de los barrios periféricos. Algunos ricos gastaban en joyas, vestimentas y mosaicos mientras los más humildes pasaban hambre. La pregunta que nadie quería responder era: ¿hasta qué punto el lujo y la ostentación pueden coexistir con la justicia y la estabilidad social? Los filósofos empezaron a advertir sobre los peligros de la codicia y la concentración del poder económico, pero sus palabras eran escuchadas por pocos y seguidas por menos. La ciudad avanzaba hacia un ciclo donde el dinero tenía más influencia que la moral o la ley. Incluso la religión comenzó a reflejar estas tensiones. Los templos que antes servían para la comunidad empezaron a recibir donaciones de nobles buscando favor divino para sus negocios y conquistas. La espiritualidad se transformaba en otra forma de inversión, y los dioses parecían acompañar la misma lógica que los hombres. Aquel que daba más obtenía más bendiciones. ¿Podía el sagrado ser manipulado por el interés económico? Esta pregunta rondaba en la mente de muchos ciudadanos, aunque pocos tenían el valor de decirla en voz alta. La caída de Roma no se dio de manera repentina, sino a través de un desgaste continuo provocado por estas dinámicas. La acumulación de riqueza en manos de unos pocos creó tensiones que nadie podía resolver completamente. Los ejércitos se fragmentaron, la corrupción se intensificó y la confianza social se erosionó. Las monedas, que comenzaron como simples herramientas de intercambio, terminaron convirtiéndose en símbolos de poder y división. ¿Cómo podría un imperio sobrevivir cuando el valor de la moneda reemplaza el valor de la persona? La historia de Roma nos enseña que este proceso fue inevitable y que la sed de riqueza puede socavar incluso las civilizaciones más fuertes. El comercio, el poder político, la moral y la vida cotidiana quedaron subordinados a la lógica del dinero. Cada decisión se tomaba pensando en la ganancia inmediata, no en el bienestar colectivo.
Los ciudadanos comenzaron a preguntarse si alguna vez sería posible restaurar la justicia y la equidad en una sociedad gobernada por monedas. Las respuestas no eran simples, y solo el tiempo mostró que la decadencia continuaría hasta que las estructuras que sostenían la ciudad ya no pudieron resistir más. Así, Roma se convirtió en un espejo que reflejaba la capacidad del dinero para transformar, para corromper y, finalmente, para destruir. A medida que Roma se expandía, sus fronteras se llenaban de riquezas obtenidas de tierras conquistadas. Los tesoros de pueblos enteros se transportaban a la ciudad y cada nueva adquisición parecía aumentar el orgullo de sus gobernantes. Pero, ¿qué precio pagaba la sociedad por estas conquistas? Cada moneda traída de lejanas regiones alimentaba la ambición de los ricos, mientras que los campesinos y soldados, que sostenían el esfuerzo bélico, veían cómo sus esfuerzos se recompensaban con apenas unas pocas monedas. El desequilibrio crecía con cada campaña militar exitosa, y el poder comenzaba a concentrarse en manos de aquellos que controlaban la economía y la política simultáneamente. El comercio de esclavos se volvió una parte esencial de esta maquinaria. Las personas eran tratadas como objetos cojatos, y sus vidas se valoraban en función de su capacidad para producir riqueza. ¿Cómo podía una ciudad que alguna vez se enorgulleció de la disciplina y la virtud permitir tal explotación? La respuesta residía en la influencia del dinero. Cuando la ganancia se convierte en la medida de todo, la ética y la justicia pierden fuerza. Los más ricos adquirían mano de obra barata, expandían sus tierras y aumentaban su influencia en el Senado, creando un círculo vicioso en el que la codicia se retroalimentaba. Las monedas no solo cambiaban manos, sino también corazones. Las familias romanas comenzaron a medir su estatus social por la cantidad de riquezas que poseían. Las bodas, los funerales y los festivales dejaron de ser actos comunitarios para convertirse en exhibiciones de opulencia. La pregunta que muchos empezaban a hacerse en silencio era: ¿es posible mantener la verdadera esencia de la comunidad cuando todo se evalúa en términos de riqueza? Algunos filósofos intentaron responder predicando la moderación y el equilibrio, pero sus enseñanzas se diluían frente al brillo del oro y la plata. La ciudad, fascinada por el lujo, avanzaba sin detenerse a considerar las consecuencias de su codicia. El deterioro también se hizo evidente en la administración de justicia. Los jueces podían ser comprados y las leyes manipuladas. Lo que antes protegía al débil, ahora favorecía al poderoso. Los tribunales, que deberían ser guardianes de la equidad, se convirtieron en escenarios donde las monedas decidían el destino de los ciudadanos. ¿Qué sentido tenía la justicia cuando el dinero podía torcer cualquier decisión? La confianza en las instituciones se erosionó, y la población comenzó a desconfiar de sus líderes. La corrupción se extendió como una sombra, oscureciendo los principios que habían sostenido a Roma durante siglos, incluso en la vida cotidiana. La influencia del dinero era ineludible. Los mercados, que alguna vez fueron lugares de intercambio y encuentro, se llenaron de especuladores que jugaban con los precios de los alimentos y las mercancías. La escasez de productos básicos se convirtió en una herramienta de poder. Quienes controlaban los granos podían influir en la política y la sociedad. La pregunta que recorría los barrios era: ¿cómo puede una ciudad permanecer fuerte si su supervivencia depende de la codicia de unos pocos? La respuesta, como siempre, no era sencilla, y Roma empezaba a mostrar signos de que el dinero había comenzado a devorar su esencia. Las legiones, que alguna vez fueron símbolo de honor y disciplina, comenzaron a debilitarse. Los soldados exigían pagos más altos y, a veces, desertaban si no eran satisfechos. La lealtad, que antes unía al ejército con la patria, se reemplazó por la búsqueda de recompensa inmediata. ¿Podía un imperio sostenerse cuando sus defensores luchaban por monedas en lugar de ideales? Las respuestas llegaron con el tiempo, a medida que fronteras enteras fueron amenazadas y conquistadas por pueblos menos atrapados por la corrupción interna. Roma aprendió, demasiado tarde, que la codicia podía ser más peligrosa
que cualquier enemigo externo. Las ciudades que rodeaban Roma no eran inmunes al cambio. El comercio se volvió más importante que la cooperación, y la rivalidad entre provincias aumentó. La pregunta que pocos se atrevían a formular era: ¿hasta qué punto puede una sociedad mantener su grandeza cuando su cohesión depende de dinero y poder concentrados en manos de unos pocos? La historia romana ofrece un ejemplo claro. Cuando la riqueza deja de ser un medio para la supervivencia y se convierte en un fin en sí misma, la sociedad se fragmenta y los cimientos de la civilización se agrietan. El arte y la cultura también sintieron la influencia del oro y la plata. Las obras se financiaban no por su valor estético o educativo, sino por el prestigio que conferían a sus mecenas. La creatividad se subordinaba a la ostentación, y la búsqueda del reconocimiento económico desplazaba la verdadera innovación. Los ciudadanos empezaban a preguntarse si el verdadero progreso de Roma residía en el esplendor visible o en los valores invisibles que sostenían su grandeza. La respuesta, aunque implícita, era dolorosa. El brillo del dinero había eclipsado la luz de la virtud y la sabiduría. La religión, que alguna vez unió a la comunidad, también se convirtió en una extensión de la economía. Los templos crecieron y se embellecieron gracias a donaciones, muchas veces motivadas por intereses personales más que por fe. Los sacerdotes, que deberían guiar espiritualmente al pueblo, comenzaron a actuar como administradores de riqueza. La pregunta que recorría los pasillos sagrados era: ¿es posible mantener la pureza de la espiritualidad cuando se mide en monedas y favores? Roma, atrapada en esta contradicción, se acercaba a un punto de inflexión, donde la decadencia se volvería inevitable. Las familias romanas más antiguas, que alguna vez habían sido pilares de la ciudad, comenzaron a sentir la presión de la riqueza creciente de nuevos ciudadanos que ascendían rápidamente gracias al comercio y la especulación. La sociedad se fragmentaba en capas cada vez más marcadas. Los extremadamente ricos, aquellos con suficiente para sobrevivir y los que apenas tenían para comer. La pregunta que se repetía en las plazas y mercados era: ¿cómo puede una ciudad prosperar cuando tantos de sus habitantes viven al borde de la miseria? La respuesta parecía evidente para algunos, aunque dolorosa. Roma estaba pagando el precio de su propia ambición. Los grandes proyectos de infraestructura, que antes eran símbolo de ingenio y colaboración, empezaron a construirse con fines más estéticos que funcionales. Acueductos, teatros y templos se elevaban majestuosos, pero a menudo con costos que la mayoría de los ciudadanos no podía permitirse sostener. La pregunta que se planteaba de manera silenciosa era: ¿hasta qué punto la grandeza visible puede compensar la decadencia invisible? Cada ladrillo colocado con ostentación representaba no solo riqueza, sino también una deuda moral con aquellos que veían cómo sus vidas empeoraban mientras otros se exhibían. El comercio internacional, que antes era un intercambio entre productos y culturas, se transformó en una guerra de precios y de poder. Roma dependía de bienes que venían de territorios lejanos, mientras su población local luchaba por alimentos básicos. Los comerciantes especulaban con la escasez, creando ansiedad y dependencia. La pregunta surgía naturalmente: ¿cómo puede una ciudad llamarse fuerte cuando su propio sustento depende de la manipulación de unos pocos? Cada crisis de abastecimiento mostraba que el dinero, más que las armas o los líderes, empezaba a definir el destino de la ciudad. Las decisiones políticas también reflejaban esta dinámica. Los senadores y magistrados a menudo favorecían a los que podían ofrecer más riqueza, mientras ignoraban las necesidades de la mayoría. La democracia romana se estaba transformando en un teatro donde las monedas dictaban la ley. ¿Qué sentido tenía participar en la vida política si el poder se compraba con oro y plata? La corrupción se volvió tan natural que muchos ciudadanos comenzaron a aceptar la injusticia como parte del orden establecido, sin imaginar que esto sería uno de los motores de la caída del imperio. Los ejércitos,
que habían sido la columna vertebral de la expansión romana, también se vieron afectados. Las legiones comenzaron a requerir pagos más altos, y si estos no llegaban, se rebelaban o desertaban. La lealtad dejó de ser un valor y se convirtió en un contrato económico. La pregunta que surgía con cada frontera amenazada era: ¿puede un imperio sostenerse si sus defensores luchan por monedas en lugar de ideales? La respuesta comenzó a verse en los conflictos que Roma enfrentaba: conquistas perdidas, territorios desbordados y enemigos que aprovechaban cada grieta en la disciplina militar. Incluso la vida cotidiana reflejaba esta transformación. Los mercados, que alguna vez eran espacios de intercambio y encuentro social, se llenaron de especuladores. Los precios subían y bajaban de manera caprichosa, y los ciudadanos se encontraban atrapados en un ciclo de dependencia económica que no podían controlar. La pregunta era inevitable: ¿cómo puede una sociedad mantenerse cohesionada cuando todo gira en torno a la riqueza y no al bienestar común? Roma empezaba a dar señales de que su estabilidad dependía más del control de la riqueza que de la virtud de sus ciudadanos. Las costumbres y tradiciones comenzaron a transformarse. Las celebraciones, que antes unían a la comunidad, se convirtieron en demostraciones de poder económico. Los banquetes y los festivales reflejaban más la capacidad de gasto que la alegría compartida. ¿Acaso una sociedad que mide su valor por el dinero puede mantener su identidad y sus raíces? La respuesta, con el tiempo, mostró que el brillo de las monedas había comenzado a sustituir la luz de los valores antiguos. Cada sonrisa pagada por un espectáculo lujoso ocultaba un descontento creciente entre quienes no podían participar en esa ostentación. El arte y la cultura no escaparon a la influencia del dinero. Los artistas dependían de mecenas que buscaban prestigio más que inspiración, y las obras reflejaban ostentación en lugar de pensamiento crítico o belleza auténtica. La pregunta que surgía en los círculos más sabios era: ¿puede una civilización considerarse avanzada si su creatividad se mide por el oro y no por la genialidad? Roma respondía a esta pregunta con monumentos espectaculares, pero con una sociedad cuya moral y cohesión se resquebrajaban lentamente bajo la presión de la riqueza concentrada. El control del dinero se volvió la prioridad de todos los niveles de la ciudad, desde los nobles hasta los comerciantes. Cada decisión se medía por la capacidad de generar más riqueza. Incluso la educación y la formación de los jóvenes se centraban en cómo acumular poder económico en lugar de formar ciudadanos virtuosos. La pregunta que algunos maestros se hacían era: ¿qué futuro puede tener una sociedad que enseña a sus hijos a valorar más las monedas que el conocimiento y la ética? La respuesta se reflejaba en la sucesión de conflictos internos y la desconfianza que crecía entre los diferentes sectores de la población. A medida que Roma crecía, también lo hacía la complejidad de su economía. Los ciudadanos comenzaron a depender no solo del trabajo propio, sino de redes de comercio cada vez más extensas. Las monedas circulaban de manera veloz, y con ellas, la ambición y la codicia se esparcían como un río desbordado. La pregunta que muchos se hacían era: ¿es posible que la riqueza, que debería facilitar la vida, termine convirtiéndose en una cadena que ata a todos a la preocupación constante por el dinero? La respuesta parecía evidente. La ciudad empezaba a mostrar que la acumulación de riquezas podía ser tan destructiva como un enemigo en el campo de batalla. El Senado, que alguna vez fue un lugar de debate sobre la justicia y la moral, comenzó a reflejar esta obsesión. Las leyes se redactaban pensando en cómo favorecer a quienes tenían más monedas, y la voz del pueblo se desvanecía frente al peso del oro. La pregunta que surgía entre los ciudadanos más humildes era: ¿acaso nuestras vidas dependen ahora de la cantidad de monedas que alguien pueda pagar para inclinar la balanza a su favor? La sociedad empezaba a aceptar con resignación que el dinero tenía más poder que la razón o la ética, y la brecha entre ricos y pobres se hacía cada vez más evidente. Las familias de la élite vivían en villas majestuosas,
mientras los barrios humildes se llenaban de estrecheces y dificultades. La codicia de unos pocos dictaba la calidad de vida de muchos. Los esclavos, que mantenían la ciudad en funcionamiento, no tenían voz ni derechos, y cada moneda que sus dueños obtenían de su trabajo servía para consolidar un sistema que los mantenía en silencio. La pregunta que algunos se atrevían a formular era: ¿es la acumulación de riqueza compatible con la dignidad humana? La respuesta, que parecía imposible de ignorar, mostraba cómo Roma empezaba a perder el equilibrio entre prosperidad y humanidad. El comercio se expandió más allá de las fronteras conocidas. Productos exóticos, especias y joyas llegaban de tierras lejanas, y con ellos, la idea de que el lujo podía justificar cualquier costo. La ciudad dependía cada vez más de la importación de bienes, mientras sus propios ciudadanos luchaban por lo básico. La pregunta que surgía era inevitable: ¿cómo puede una civilización considerarse poderosa si su sustento depende de las riquezas de otros pueblos? Roma, cegada por la ostentación, no podía ver que su grandeza se basaba cada vez más en ilusiones de riqueza en lugar de en fundamentos sólidos. La educación y la formación de los jóvenes también reflejaban esta transformación. Los hijos de las familias adineradas aprendían a manejar monedas y a negociar, mientras que el conocimiento práctico y la filosofía eran relegados a un segundo plano. La pregunta que algunos maestros se hacían en secreto era: ¿qué tipo de ciudadanos estamos formando si enseñamos a valorar el oro por encima del juicio y la ética? La respuesta se encontraba en la decadencia silenciosa de la sociedad, donde la capacidad de razonar y tomar decisiones justas se veía empañada por la obsesión por la riqueza. Las ciudades fronterizas comenzaron a resentir la presión. La recaudación de tributos se volvía cada vez más estricta, y los gobernadores locales, seducidos por la riqueza, abusaban de su poder. La pregunta que surgía era clara: ¿cómo puede mantenerse la lealtad cuando los líderes priorizan sus ganancias sobre el bienestar del pueblo? Los conflictos internos empezaron a multiplicarse, y la unidad que una vez había caracterizado al imperio se fragmentaba bajo la sombra del dinero. Las legiones, que alguna vez marcharon con disciplina y honor, empezaron a comportarse de manera diferente. La paga se convirtió en la medida de la lealtad, y los soldados dejaban de luchar por ideales para hacerlo por recompensas inmediatas. La pregunta inevitable era: ¿puede un imperio mantenerse unido cuando quienes lo protegen lo hacen solo por dinero? Roma comenzó a experimentar la respuesta dolorosa. La dependencia del dinero debilitaba incluso su fuerza militar, y cada conflicto mostraba que la gloria pasada se veía erosionada por la codicia presente. El arte y la cultura también cambiaron su rumbo. Las esculturas, los mosaicos y los frescos se encargaban para impresionar y exhibir riqueza, no para expresar ideas o emociones profundas. La pregunta que algunos intelectuales se hacían era: ¿qué valor tiene la creatividad cuando se mide por la ostentación y no por la inspiración? La ciudad, fascinada por la magnificencia, no percibía que la verdadera grandeza de una civilización no reside únicamente en sus monumentos, sino en la salud moral y social de sus habitantes. Incluso la religión, que debería unir y dar sentido a la vida, se vio atrapada en esta lógica. Los templos crecieron y se embellecieron con donaciones motivadas por intereses personales. Los sacerdotes, antes guías espirituales, se convirtieron en administradores de riquezas. La pregunta que muchos se planteaban era: ¿puede la fe sobrevivir cuando cada acto religioso se mide en monedas y favores? La ciudad empezaba a entender, aunque tarde, que el dinero podía corromper incluso los espacios más sagrados. A medida que pasaban los años, los mercaderes que dominaban los mercados de Roma empezaron a dictar no solo los precios, sino también las prioridades de toda la ciudad. Los productos esenciales, como el grano y el aceite, se volvieron bienes de especulación, y quienes controlaban su flujo podían manipular la vida de miles. Los ciudadanos comenzaron a depender de decisiones tomadas en salas cerradas,
donde el valor moral era reemplazado por el cálculo económico. La brecha entre ricos y pobres crecía, y la sensación de injusticia se convertía en una presencia constante en las calles. Los barrios humildes comenzaron a ver cómo sus recursos escaseaban, mientras los nobles ostentaban riquezas en banquetes que parecían no tener fin. Los ciudadanos más desfavorecidos se veían atrapados en un ciclo de trabajo interminable, sin posibilidad de acumular seguridad ni bienestar. Los jóvenes, observando la desigualdad, empezaban a cuestionar la legitimidad de las estructuras sociales. La pregunta que surgía en sus conversaciones privadas era: ¿es posible que una ciudad tan poderosa permita que la codicia de unos pocos dicte la vida de tantos? El Senado y las magistraturas comenzaron a transformarse en espacios donde la lealtad ya no importaba. Lo único que contaba era el capital que cada miembro podía aportar o controlar. Las leyes, antes diseñadas para proteger a todos, favorecían a quienes tenían más monedas, y la justicia se volvía un concepto relativo, moldeable según la influencia económica. Los ciudadanos comunes empezaron a desconfiar de cada decreto, conscientes de que la equidad se había convertido en un lujo inaccesible. La dependencia de la riqueza exterior también aumentó. Roma, que en sus comienzos podía sostenerse con sus propios productos, ahora necesitaba importar artículos exóticos y lujos de tierras lejanas. Esto convirtió a la ciudad en un escenario vulnerable. Cualquier interrupción en el comercio podía generar crisis inmediatas, y los que tenían poder económico podían usar esta dependencia a su favor. Las guerras y las conquistas no solo aumentaban el tesoro de Roma, sino que también incrementaban la presión sobre la población para sostener estas campañas. Los soldados, que antaño marchaban con disciplina y orgullo, comenzaron a exigir pagos constantes y elevados. La lealtad al imperio se reemplazó por la expectativa de recompensas inmediatas. Cada frontera amenazada recordaba que la fuerza militar ya no era garantía de seguridad, sino una inversión que debía mantenerse con oro y plata. Los conflictos internos y las rebeliones dentro de las propias legiones comenzaron a ser frecuentes, mostrando cómo la obsesión por la riqueza podía minar incluso las bases más sólidas de un imperio. Los filósofos y pensadores de la época no dejaron de advertir sobre los peligros de la codicia. Algunos escribieron tratados sobre la virtud, la moderación y la equidad, pero sus palabras eran escuchadas por pocos y olvidadas por muchos. La ciudad, fascinada por el brillo del dinero, no veía que cada exceso económico debilitaba la cohesión social, la moral y la capacidad de tomar decisiones justas. La historia silenciosa de la decadencia se escribía en cada acto de corrupción y cada desigualdad visible en los mercados, los tribunales y las calles. El arte, la arquitectura y la cultura se convirtieron en vehículos de ostentación. Las esculturas, los mosaicos y los frescos reflejaban más la capacidad de gasto que la visión creativa. Los mecenas exigían obras que demostraran poder y prestigio, y los artistas se adaptaban, dejando de lado la innovación genuina. Los espacios públicos y los monumentos, que podrían haber servido para unir y educar a la población, se transformaron en símbolos del lujo de unos pocos, mientras la mayoría permanecía ajena a esos logros. La religión, que antes guiaba y cohesionaba a la comunidad, comenzó a depender también del dinero. Los templos crecieron y se embellecieron gracias a donaciones, muchas veces motivadas por la ambición más que por la devoción. Los sacerdotes, en lugar de enseñar valores, administraban riquezas y favorecían a quienes podían aportar más. Las ceremonias, que alguna vez eran momentos de unión, se convirtieron en exhibiciones de prestigio económico, recordando a todos que incluso lo sagrado podía ser medido en monedas. Las ciudades periféricas y las provincias sentían la presión de la centralización de la riqueza en Roma. Los impuestos aumentaban y la población local empezaba a resentir la distancia entre su esfuerzo y las recompensas visibles en la capital. Las rebeliones y los disturbios se volvieron cada vez más comunes,
reflejando que la desigualdad no podía mantenerse oculta por mucho tiempo. Cada crisis, cada hambruna o conflicto militar demostraba que el control del dinero y la concentración de riqueza podían poner en peligro la estabilidad misma de la civilización. El comercio y la especulación también afectaban la vida diaria de los ciudadanos. Los mercados, que podrían haber sido espacios de intercambio justo, se transformaron en campos de lucha por precios y oportunidades. La manipulación de la escasez se convirtió en un instrumento de poder, y los más pobres dependían de la habilidad de los ricos para obtener los bienes esenciales. La ciudad comenzaba a parecer un organismo donde la circulación del dinero reemplazaba la circulación de la justicia y la equidad. Las tradiciones y festividades, que antes fortalecían los lazos sociales, comenzaron a centrarse en la demostración de riqueza. Los banquetes y los eventos públicos reflejaban la capacidad de gasto de los organizadores, no el valor de la comunidad. El lujo se convirtió en un lenguaje social, y quienes no podían permitirse participar eran relegados a la periferia, no solo física, sino también moral y cultural. La ciudad, que una vez se definió por sus valores y cohesión, empezaba a ser conocida por su ostentación y desigualdad. Los filósofos y maestros continuaban predicando la moderación y la virtud, pero sus voces eran cada vez más débiles frente al ruido del comercio, la política y la ambición. Las futuras generaciones crecían aprendiendo a medir su éxito por la riqueza que podían acumular, y no por la capacidad de contribuir al bienestar colectivo. Cada paso hacia la acumulación de monedas significaba un paso hacia la desconexión social, y Roma empezaba a pagar un precio que aún no podía imaginar completamente. Los ejércitos, las provincias, los mercados, los templos y los hogares estaban atrapados en esta dinámica. Cada decisión, cada ley, cada acción reflejaba un patrón. El dinero, que comenzó como un simple instrumento de intercambio, se había convertido en el verdadero gobernante de la ciudad. La acumulación de riqueza en manos de unos pocos empezaba a socavar la estabilidad de la sociedad, mostrando que la grandeza material podía ser más peligrosa que cualquier invasión extranjera. Con el tiempo, incluso la vida doméstica reflejaba la influencia destructiva del dinero. Las familias que alguna vez compartían recursos y trabajo, ahora competían por el estatus y la acumulación de bienes. Los hogares modestos se veían superados por la ostentación de las villas de los ricos, y la desigualdad se sentía en cada calle, en cada plaza y en cada mercado. La pregunta que surgía silenciosa en conversaciones privadas era: ¿puede la ciudad seguir siendo fuerte cuando sus ciudadanos más vulnerables dependen de la generosidad de unos pocos? La respuesta se hacía evidente. El desequilibrio económico creaba tensiones que ningún ejército podía resolver. Los esclavos, que sostenían gran parte de la vida cotidiana de Roma, vivían condiciones cada vez más difíciles. Sus cuerpos y manos producían riqueza para otros, mientras ellos permanecían invisibles ante la ley y la justicia. La pregunta que algunos romanos más conscientes se hacían era: ¿es justo que nuestra prosperidad dependa de la opresión de otros seres humanos? Esta reflexión no se traducía en acción significativa, y la sociedad continuaba su camino hacia la concentración de poder y riqueza en pocas manos, ignorando que esta misma concentración minaba sus cimientos. El comercio y la especulación alcanzaron niveles que antes parecían imposibles. Los precios de los alimentos esenciales podían variar de manera abrupta, y aquellos que controlaban los recursos podían manipular la economía con relativa facilidad. Los ciudadanos que dependían de los mercados se encontraban atrapados en ciclos de incertidumbre y dependencia. La pregunta que se planteaba era clara: ¿cómo puede una ciudad considerarse próspera si su propia población no tiene seguridad sobre lo más básico? Cada crisis económica pequeña se sentía como un terremoto que afectaba la estabilidad de la vida cotidiana. Los senadores y magistrados, seducidos por la riqueza, comenzaron a tomar decisiones que favorecían a los poderosos,
dejando de lado la equidad y la justicia. Las leyes se torcían según conveniencias y alianzas económicas, y la confianza en las instituciones se erosionaba. La pregunta que recorría los pasillos del foro era: ¿puede una ciudad sobrevivir cuando la ley ya no protege al pueblo sino al dinero? Cada decisión política reflejaba que Roma estaba transformándose en un lugar donde la moral y el deber se subordinaban al interés económico. La educación de los jóvenes seguía un patrón similar. Los hijos de los ricos aprendían a manejar negocios, a invertir y a acumular poder económico, mientras que el desarrollo intelectual y ético se dejaba en segundo plano. La pregunta que algunos maestros formulaban en silencio era: ¿qué clase de ciudadanos estamos formando si priorizamos la riqueza sobre la ética y el conocimiento? Las futuras generaciones crecían creyendo que el valor de un hombre se medía por su capacidad de acumular monedas, y no por su contribución al bienestar de la comunidad. El ejército se debilitaba con cada frontera amenazada. Los soldados pedían pagos más altos, y las legiones se dividían cuando los tesoros se retrasaban. La lealtad al imperio se reemplazó por la expectativa de una recompensa inmediata. La pregunta que surgía en tiempos de conflicto era: ¿puede una ciudad mantener su poder si quienes la defienden luchan por dinero en lugar de ideales? Roma experimentó la respuesta de manera dolorosa. La disciplina y la fuerza que una vez la habían sostenido comenzaron a desmoronarse. Los artesanos y artistas, antes valorados por su habilidad y creatividad, ahora dependían de mecenas que exigían ostentación y prestigio. Las obras se encargaban más para mostrar riqueza que para expresar pensamiento o emoción. La pregunta que se planteaba entre los intelectuales era: ¿puede el arte florecer cuando su propósito es solo demostrar poder económico? La ciudad, cegada por la magnificencia, no veía que la verdadera creatividad y cultura se debilitaban mientras el dinero marcaba el rumbo de la producción artística. Los templos y las ceremonias religiosas, que podían haber unido a la sociedad, también se vieron afectados. Las donaciones estaban motivadas por intereses personales y la búsqueda de favor, más que por devoción. Los sacerdotes administraban riqueza y favorecían a quienes podían ofrecer más. La pregunta que se hacía en los círculos más reflexivos era: ¿puede la espiritualidad sobrevivir cuando se mide en monedas? Roma empezaba a mostrar que incluso lo sagrado podía perder su esencia bajo la presión de la economía y la codicia. La dependencia de productos importados también dejaba a la ciudad vulnerable. Roma se sustentaba en bienes de tierras lejanas, mientras su población luchaba por lo básico. Los comerciantes controlaban los flujos de productos y podían influir en la vida de miles. La pregunta que surgía era: ¿cómo puede una ciudad considerarse fuerte si su supervivencia depende de otros? Cada crisis, cada interrupción en el comercio, demostraba que el poder económico concentrado podía poner en riesgo la estabilidad de todo el imperio. Los banquetes, festivales y celebraciones, antes símbolos de unión y tradición, se transformaron en actos de ostentación. La riqueza se mostraba como un lenguaje social, y aquellos que no podían participar quedaban relegados no solo físicamente, sino también en prestigio y consideración. La pregunta que recorría las conversaciones privadas era: ¿puede una ciudad mantener su identidad y cohesión cuando la ostentación económica reemplaza los valores compartidos? Roma comenzaba a evidenciar que la decadencia social avanzaba de manera silenciosa, pero imparable. El control del dinero se convirtió en la prioridad de todos los niveles de la sociedad. Cada decisión, desde la política hasta la vida cotidiana, estaba marcada por la acumulación de riqueza. La educación, la justicia, el comercio y la religión quedaron subordinados a la influencia económica. La pregunta que muchos se hacían en susurros era: ¿qué clase de ciudad podemos construir cuando todo gira en torno a la riqueza y no al bienestar común? Roma empezaba a responder con hechos, mostrando que la grandeza material
podía ser más peligrosa que cualquier invasión extranjera. El oro y la plata, que inicialmente facilitaron el intercambio y la prosperidad, se habían convertido en símbolos de poder absoluto, moldeando la vida de cada ciudadano, desde el más rico hasta el más humilde. La ciudad, que alguna vez se enorgulleció de su disciplina y virtud, empezaba a desmoronarse lentamente bajo la presión de la desigualdad, la corrupción y la codicia, y la historia comenzaba a revelar que el dinero, más que cualquier enemigo, podía ser la verdadera fuerza destructiva detrás del imperio. Con el paso del tiempo, la ciudad de Roma se convirtió en un reflejo claro de cómo la acumulación de riqueza puede alterar y, finalmente, destruir una sociedad. Cada moneda que circulaba no solo medía la capacidad de comprar o vender, sino que comenzaba a medir el valor de las personas, reemplazando la justicia, la ética y la solidaridad. Lo que empezó como un instrumento para facilitar el comercio y la cooperación, terminó convirtiéndose en una fuerza que dividía, corrompía y debilitaba todos los aspectos de la vida. Los ciudadanos vivían atrapados en una red invisible. Los ricos crecían en poder y ostentación, mientras los pobres luchaban por sobrevivir, dependientes de decisiones tomadas en salas cerradas por aquellos que tenían más monedas que conciencia. Los soldados ya no luchaban por la gloria o la patria, sino por pagos que aseguraran su lealtad. Los mercados, los tribunales, los templos y hasta los banquetes se subordinaban a la lógica de la riqueza. Roma mostraba que un imperio no puede sostenerse únicamente con estructuras, acueductos y legiones, si los lazos que unen a su población se rompen por la codicia. El arte, la cultura y la educación perdieron fuerza frente al brillo del dinero. Los valores que alguna vez sostuvieron la civilización fueron reemplazados por la ostentación, la especulación y la ambición personal. Cada ley, cada decisión política y cada intercambio comercial se convirtió en un reflejo de esta nueva prioridad, el poder económico. Lo que antes unía a los ciudadanos ahora los separaba, y la cohesión social se desmoronaba lentamente mientras Roma crecía en riqueza visible, pero disminuía en justicia, virtud y equidad. La historia de Roma enseña que el dinero, cuando deja de ser un medio y se convierte en un fin, puede ser más destructivo que cualquier enemigo externo. La decadencia del imperio no fue producto de invasiones repentinas ni de errores aislados, sino de un proceso silencioso y constante en el que la codicia y la desigualdad socavaron los pilares de la sociedad. La ciudad, que alguna vez fue ejemplo de disciplina, ingenio y fuerza, terminó mostrando que la verdadera grandeza no se mide en monedas ni en ostentación, sino en la capacidad de mantener la justicia, la solidaridad y la ética entre todos sus ciudadanos. Roma cayó no solo por fuerzas externas, sino por el efecto corrosivo de la riqueza mal entendida. Su legado nos recuerda que el dinero puede construir, pero también puede destruir, que la acumulación de riqueza sin moderación ni propósito ético puede transformar la prosperidad en decadencia, y que ninguna civilización puede sostenerse si sus valores más importantes se subordinan al oro y la plata. La historia de Roma es un espejo para todas las sociedades. Nos enseña que el poder económico debe ir acompañado de responsabilidad, equidad y visión colectiva, porque de lo contrario, incluso la ciudad más grande y poderosa puede ser consumida desde dentro por el mismo elemento que alguna vez la hizo brillar.